si el precio del galón de combustible en el 2008, que fue un año de crisis en tema de precio del petróleo, el valor anual del galón de combustible en El Salvador fue de $4 en el 2008. Que fue la época crítica. Que fue donde pagamos, inclusive por el galón del diésel, 5.17 en un momento. Que incluso que era el punto medular donde la población definitivamente ya no sabía qué hacer. Correcto. Es decir, la población automovilista, y sobre todo también tú nos estás recordando ese tema donde había mucha especulación, porque todo se traduce en diríamos, en un efecto, como le llaman los economistas, de cascada, es decir, que viene, golpea a otros rubros y por consecuencia hay un disparo de precios si es que ese control no se ejerce de manera tal, ¿no? Fue en ese momento cuando el mismo barril de petróleo llegó a niveles de $147 en el mercado de los Estados Unidos. Esto sin duda que fue una cosa histórica para nosotros pagar esta cantidad de dinero. Ya los salvadoreños estábamos pensando que íbamos a pagar hasta $6 por un galón de combustible, y en ese momento yo decía que a mí me parecía que eso era insostenible. Pero bueno, si el valor anual del galón de combustible en el 2008 llegó a ser $4, el valor anual, esta es la noticia, el valor anual del galón de combustible en el 2011 llega a ser de $4.13. Mira, pero es que ahí el titular del diario de hoy sí no me gustó porque tal vez no aclara lo que pasó. O sea, el país gastó más dinero en el producto de petróleo, consumió menos que en otros años, pero gastó más dinero ahora. Ok, entonces ¿verdad? Tú me dices, por el costo hubo más gasto del salvadoreño. Correcto. Pero diríamos, por ese mismo precio, ¿sí? En algún momento el consumo fue mínimo. Fíjate, el salvadoreño al finalizar el 2011 va a terminar pagando una factura petrolera solamente en gasolinas y diésel de $1.450 millones. $250 millones más que el año pasado. Eso es lo que el salvadoreño va a gastar este año. O sea, el salvadoreño no ha gastado menos, ha gastado más. Por eso no me gusta el titular del diario de hoy. Porque el salvadoreño va a gastar más que el año pasado, 250 millones. Lo que ha pasado es que ha consumido menos. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, en lugar de crecer, digamos, ustedes ven, por ejemplo, un crecimiento de parque vehicular y uno dice, ¿cuántos vehículos hay en las calles? Hoy con la época de la fiesta, ¿qué trabazones se arman? Y uno puede decir, mire, debería haber más consumo de combustible. Eso no es cierto. Eso no es cierto, según las estadísticas. Entonces, ¿qué está pasando? Sin duda hay un comportamiento importante del consumidor que modifica su consumo, lo modifica. Tiene que tomar unas medidas, y eso lo hemos vivido en las gasolineras, ¿verdad? Eso lo hemos vivido en las gasolineras. Hay un decrecimiento, no hay un estancamiento, digamos, sino que hay un decrecimiento. A mí, yo lo primero que haría es hacer un análisis si la fórmula, como gobierno, pues si fuera en el caso, ¿verdad? Yo haría ese análisis para ver si la fórmula, por ejemplo, un precio alto me dura 15 días, pero antes me duraba solo una semana y después venía una baja, digamos. Ese análisis habría que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha trasladado el precio internacional al precio nacional? Desde mi punto de vista, desde mi análisis, el precio de referencia no ha ayudado lo que las autoridades creyeron que iba a ayudar. Desde mi punto de vista, es una forma como el Estado se salvaguarda para que la población diga, algo ha hecho el gobierno. Alguna gente inclusive cree, Ernesto, cree hoy día, después de tantos años de funcionar el precio de referencia, que el precio de referencia es obligatorio. No es obligatorio, no es una regulación, y eso es lo que se quiso dar a entender. Ya la gente conoce, todo el país conoce los movimientos que van a haber a partir de 2012 y que en el sector de nosotros también nos tiene muy inquietos cómo va a ser el comportamiento de las empresas petroleras a partir del próximo año. Ya es conocido pues que las gasolineras Shell prácticamente no existen en el país ya, todas están pintaditas ya de azul como Unopetrol. Los nuevos dueños de esta empresa deberán crear nuevas políticas. La misma Superintendencia de Competencia les ha señalado que no pueden estar o no pueden continuar las prácticas abusivas con las cuales han estado operando en los años pasados.
La misma ESO comienza un proceso, la compañía ESO comienza un proceso ya de el desaparecimiento de las gasolineras ESO, que no van a haber más a partir de 2012, y se van a llamar Puma Energy, que es la nueva dueña. Entendemos también, Ernesto, que la empresa Alba Petróleos está con un proyecto de abanderar 80 gasolineras. Ayer veía aquí en el lado de Apastepeque, en San Vicente, una nueva gasolinera, ya Alba, como Alba Petróleo. Entiendo que son prácticamente 18 gasolineras que están marcadas como Alba Petróleo, que son una nueva marca de gasolineras en el país. ¿Y ese es bueno para nuestro mercado? O quizás voy a comenzar por donde debería comenzar a preguntarte sobre ese escenario. ¿Por qué se están yendo las empresas transnacionales? ¿Por qué están vendiendo las estaciones de combustibles? Bueno, voy a contestarte como he escuchado de parte de ellos. Hay otro tipo de interés de estas empresas en irse a otros rubros. En el mercado de petróleo existen dos segmentos. El upstream, que le llaman ellos, que es toda la producción, refinación, y el downstream, que implica la distribución y hasta llegar al detalle, que son la parte baja, digamos, del proceso. Ellos están más interesados en la primera fase. Ellos están incursionando en otro tipo de mercados, y para el país, por ejemplo, para El Salvador y para Centroamérica, más que todo, creo yo que el mercado al detalle no les interesa más. Quiero decirte que en el caso de la empresa Texaco, prácticamente todas las gasolineras de la marca Texaco en el país, que es Chevron Texaco, ya son propiedad de salvadoreños. Ya la empresa petrolera no es dueña de las gasolineras. Esto es un signo importante, digo yo, del desinterés que estas empresas están mostrando en mercados como el de Centroamérica. Entonces, ¿no les interesa ya este mercado? No, yo creo que ese es más que todo el tema, ¿verdad? O sea, no es apetecible económicamente hablando, perdona, en este análisis que tú y yo estamos haciendo esta mañana, o que tú nos estás dando, ya no es apetecible, ya no es rentable tener un negocio como este. Creo que tal vez no cumple las expectativas económicas de ellos, ¿verdad? Que estas empresas no es que pierdan, sino que dejan de ganar. Y ya cuando ellos ven que no cubren lo que ellos habían estimado ganar en estos mercados, creo que viene el desinterés de abandonar inclusive toda Centroamérica. No creo que sea, y sobre todo estas últimas modificaciones al tema tributario, no creo que sea parte de la decisión que ellos están tomando. Sí creo que ellos tenían una expectativa de crecimiento en estos mercados que no la tuvieron, y por eso están vendiendo. Puerto Rico, Chevron Texaco acaba de vender todas sus operaciones también en Puerto Rico. Es una decisión global que ellos han tomado. En el caso de Texaco solamente le falta Honduras, Guatemala y El Salvador para ser vendidas, y entiendo que está siendo negociada en este momento. Pero sí, las empresas para los tiempos venideros, las empresas transnacionales conocidas van a desaparecer, y vamos a estar frente a un escenario de empresas regionales. La modificación de este impuesto, que a partir de 1 de enero se vuelve a poner, hacía la diferencia con el precio de Guatemala y Honduras. Usualmente el precio de Guatemala es más barato que el nuestro, porque si vamos a tomar una referencia de comparación, la podemos hacer con Centroamérica. Guatemala es el primer lugar en precios más bajos, luego sigue El Salvador y luego Honduras. Con la eliminación del impuesto quedamos nosotros inclusive arriba de Guatemala con precios más bajos. Pero esto no quiere decir que realmente impacten menos. Esto no quiere decir que tampoco la gente tiene que entender, Ernesto, tampoco, que los precios de los productos de petróleo tampoco es culpa del gobierno que sean así o que varíen así. No, lo que estamos hablando es otra cosa. Estamos hablando de la forma como cambian los precios, de cómo se estipulan los precios de referencia. Pero que sea el culpa del gobierno, no, sería irresponsable decirlo así, pero creo yo que con la implementación nuevamente del impuesto volvemos a quedar como el segundo o el tercer lugar de precios más bajos en el área. Vamos a ver, Héctor Dada perjuró, dice Asunción Paleca, que podía ser una fórmula de referencia que ayudaría a la población de clase media que carga con los impuestos. Ese es un Twitter. ¿Tenemos más Twitter? Bueno, veamos eso. Mira, lo que pasa es que la fórmula no la creó el doctor Dadiresi. La fórmula se creó en el gobierno de Tony Saca en el 2008, en septiembre,
y esto lo que tal vez él le había prometido era que se mejorara, pero en esto es bastante difícil, ¿verdad? Porque el mismo experto que hizo la fórmula, este señor Gomelsky, al final terminó diciendo que a él le habían movido todas las piezas y que la fórmula no pegaba o no era justa porque a él le habían engordado los costos de la fórmula. Entonces estábamos frente a una situación que más bien se convertía en un manejo bastante político de la fórmula, es decir, no quiero afectar a las empresas porque les quitaron unos costos. La fórmula al final, entiendo yo, no arrojó los resultados que se buscaban.